Bienvenidos, hijos de la diosa Atenea, a un nuevo video del canal del etimólogo. Hoy nos toca un video sobre del curso de ingreso a universidad y nos toca ver la materia de historia. Hoy nos toca ver las revoluciones burguesas. Vamos a dar un repaso a lo que se trata este tema de las revoluciones burguesas, un tema importante que de seguro va a venir en tu examen, ¿no? Porque es uno de los momentos más importantes de la historia, cómo es que pasamos de la monarquía a las independencias de América Latina y también de Norteamérica. Bueno, para no hacer video más largo, vamos a comenzar a resolver nuestra guía y dar un repaso de esto. Bueno, aquí comenzamos con esto. Dice, fíjate lo que te va a preguntar. Esas son las preguntas que casi siempre se van a repetir en tu examen. Recuerda que en historia vas a tener 10 preguntas de cada una. Y lo más seguro es que te vengan siempre una pregunta o dos de estos temas. Siempre viene una pregunta de esto. Siempre, siempre. Puede ser desde el ludismo hasta las formas de gobierno, pero siempre viene una de estas. Y vamos a empezar a resolverla. La forma de gobierno de la mayoría de los países europeos en el siglo XVIII es monarquía constitucional, monarquía absolutista, monarquía parlamentaria o república. Ok, aquí nos está diciendo que hay tres tipos de monarquía y claro, en el siglo XVIII va a ser las monarquías que más predominen, pero ¿cómo va a ser esa monarquía? Cuando te pregunten ese tipo de reactivos, tienes que pensar en la monarquía de Francia o de Inglaterra, que eran completamente autoritarias, totalitarias, donde todo el poder lo ejercía el rey. Era el que se encargaba de administrar y distribuir la riqueza a través de los impuestos y además, pues este tipo de gobiernos o tipo de monarquías eran completamente improductivas. ¿Por qué? Porque todo se lo dejaban a cargo de los demás de los ciudadanos, de los trabajadores comunes, y ellos también vivían de ellos. Entonces, la respuesta correcta sería la monarquía absoluta. Aquí le ponemos monarquía absoluta, porque eran los que tenían a cargo de todo. Ellos tenían el poder de todo. Número 2. El proceso histórico filosófico del siglo XVIII que tuvo como fundamentos al racionalismo y al liberalismo. La revolución científica, bueno, la revolución científica no es un proceso histórico-filosófico, es un proceso tecnológico. B, el renacimiento, no, el renacimiento es muchísimo anterior y no tiene a ver con el racionalismo y el liberalismo, sino que simplemente se renacen las culturas grecorromanas, toda la historia o la cultura grecorromana. Inciso C, el liberalismo. No, el liberalismo no es un proceso histórico-filosófico, sino más bien es un movimiento económico. Y por último, la ilustración. La ilustración es la respuesta correcta porque la ilustración va a surgir después del romanticismo, que es la ilustración todo lo contrario al romanticismo, ya que la ilustración propone el uso de la razón y el liberalismo como contrapropuesta del romanticismo, que eran los sentimientos, las emociones, el ser. No, aquí es más que nada la razón como predominancia ante todo. Entonces nuestra respuesta correcta es la D. Ajá. Número 3. Relaciona a Kautar con su postulado. Probablemente venga una pregunta de estas, ¿no? Porque son los hombres más importantes durante la Ilustración: Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu y Rousseau. Bueno, vamos a ver. Thomas Hobbes dice, ¿qué es lo que nos dice Thomas Hobbes? Dice que justifica la revolución cuando el soberano cumple con el pacto original. No, ese es otro. John Locke dice, el Estado no debe intervenir en la economía. No. Se justifica el poder absoluto para garantizar la paz y el orden social. Sí, esto es correcto. Thomas Hobbes va a justificar el poder absoluto
para garantizar la paz y el orden social. O sea, él cree que el rey y las monarquías son la solución para garantizar la paz y el orden social. Entonces, vamos a buscar una opción que tenga el 1C. Tienes A1C, B1C y D1C. Bueno, hay que seguir buscando. John Locke. El Estado no debe intervenir en la economía. Bueno, ¿el Estado debe intervenir en la economía? No, ese es otro. Se justifica, bueno, ya lo sabemos que es Thomas Hobbes. La división de poderes, no, ese va a ser otro. Y la voluntad general, no sé, tampoco va a ser otro. Entonces, nuestra respuesta correcta es aquí, que él justifica la revolución cuando el soberano no cumple con el pacto original, y es lo que él propone, los movimientos revolucionarios, cuando no hay ese cumplimiento con el pacto original. Si él propone los movimientos revolucionarios como solución ante la falta de compromiso por los soberanos. Entonces ponemos 2A. Tenemos dos opciones con 2A, la A y la D. Entonces seguimos buscando. Montesquieu, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, entonces quitamos, vamos eliminando para que tú veas, vamos a hacerla así, mira, 1C, 2A, Montesquieu, ya tenemos esa. El Estado debe intervenir en la economía. No, aquí, no, espera, esto está mal, porque Thomas Hobbes es con el C, no es que me fue hasta la D. Entonces, la 3, Montesquieu en su obra va a decir que lo más que conviene a un Estado son la división de poderes. Entonces, la 3D, Montesquieu va a proponer la división de poderes para que no haya ese absolutismo. Montesquieu propone la división de poderes. Entonces, tenemos 1C, 2A, 3D. Entonces, como no tenemos aquí otra opción, vamos si la 4 es lo correcto. Rousseau propone la voluntad general. La voluntad general del ciudadano y la completa libertad para moverse y elegir. Entonces, el 4 es C, entonces nuestra opción correcta es la A. Entonces, Thomas Hobbes justifica el poder absoluto para garantizar la paz y el orden social. John Locke justifica la revolución cuando el soberano no cumple con el pacto original. Montesquieu propone la división de poderes y Rousseau la voluntad general. Muy bien. 4. La riqueza debe circular libremente por medio del trabajo y el comercio sin la participación del Estado. ¿Es una propuesta de la monarquía absoluta? No, el Estado es ahí sí quien que carga de la economía y el comercio. La ilustración, pues no, ese es más que nada un movimiento social y político. C, liberalismo económico y la fisiocracia. Aquí la respuesta correcta va a ser liberalismo económico. En estos momentos surge el liberalismo, ya después por eso se llaman neoliberales, porque toman la idea que surgió en la ilustración. Entonces, el liberalismo económico es esto, ¿no? Propone que el Estado no debe participar en el comercio, debe generar la libre competencia y son los dueños del capital los que imponen las reglas, ¿sí? Entonces, es esto. Número 5. Surge en Francia durante el siglo XVIII. Se basa en el uso de la razón para la transformación de la sociedad y se opuso al absolutismo. Bueno, entonces, como te lo había dicho, la ilustración va a surgir como un movimiento contrario al romancimiento que basaba en que todo debe ser a través de la emoción, de los sentimientos, no debe ser lógico. Entonces, nuestra respuesta correcta va a ser la ilustración. Ahí está. Número 6. ¿En qué obra se utilizó para difundir ideas de la ilustración? Obra que se utilizó para difundir las ideas de la ilustración. El Leviatán, el Espíritu de las Leyes, o el Contrato Social, o la Enciclopedia. Obvio, aquí la enciclopedia es la obra que va a tener todo ese conjunto de ideas
de la Ilustración. El gran que propuso la enciclopedia como obra para difundir las ideas es Diderot, entonces recuerda siempre, ¿no? Que una de las obras más importantes para difundir las ideas de la Ilustración va a ser la enciclopedia. Ajá, porque es un conjunto de ideas de muchos autores y lo que hace Diderot es recopilarlas. Número 7. La influencia de las ideas ilustradas, los impuestos excesivos, así como el monopolio económico ejercido por la corona después de la Guerra de los 7 Años, fueron causas que provocaron el estallido de la Revolución Francesa. No, la Revolución Francesa, no, ese tiene otro tipo de antecedentes y motivos. B, la Revolución Industrial, no, ese no es un estallido. La Revolución Industrial es una revolución tecnológica y científica. C, la independencia de las 13 colonias y la emancipación de América Latina. El inciso correcto va a ser la independencia de las 13 colonias. Entonces, nuestro inciso correcto, la C, recuerda que la independencia de las 13 colonias se refiere a la independencia de las 13 colonias en Norteamérica, específicamente en Estados Unidos, que se cansan de que tienen que dar mucho dinero a la corona, demasiados impuestos, los impuestos se los tenían que dar a la corona, toda la economía que se lleva a cabo en Estados Unidos, pues tenía que mantener a la corona, más la guerra de los 7 años, que son los 7 años de la guerra civil. Entonces, la respuesta correcta es la D, no, digo la C, la independencia de las 13 colonias. Número 8. Provocaron la caída del antiguo régimen y abrieron camino para el nacimiento de las repúblicas modernas. Provocaron la caída del antiguo régimen y abrieron camino para el nacimiento de las repúblicas modernas basadas en la división de poderes y la soberanía popular. Las comunas de París, no, esa es otra cosa que tiene que ver con la Revolución Francesa. Las profecías del siglo XIX, no, eso no tiene nada que ver. Los postulados fisiócratas, eso es después, y las revoluciones burguesas. Es esto. Las revoluciones burguesas son las que van a luchar por la división de poderes y darle el voto al pueblo. La soberanía popular, es decir, la capacidad de elección de sus gobernantes y que todos los países se volvieran repúblicas y las monarquías se volvieran parlamentarias. Las revoluciones burguesas. Siempre acuérdate eso. Las revoluciones burguesas provocaron la caída del antiguo régimen, es decir, la monarquía absoluta, abrieron el camino para las repúblicas modernas basadas en la división de poderes y la soberanía popular. Número 9. Tras la muerte de Luis XVI, ¿quién tomó el poder en Francia? Denis Diderot, no, recuerda que Denis Diderot es el escritor de la enciclopedia. Hoy quien propuso la enciclopedia, Robespierre. Robespierre es la respuesta correcta porque Robespierre es el que está así en contra de toda la monarquía, la burguesía. Entonces, cuando cae Luis XVI junto con María Antonieta en la guillotina, pues es el que toma el poder y se vuelve el famoso eh, periodo de terror donde todos los monarcas, todo aquello que no seguían, todos los burgueses que no seguían con la división eran directamente llevados a la guillotina. Napoleón Bonaparte, pues es antes, y Luis XVIII, pues no, tampoco. Entonces nuestra respuesta correcta es B. Recuerda, tras la muerte de Luis XVI, Robespierre es quien toma el poder de Francia. Número 10. Monarca español que fue obligado a abdicar cuando Napoleón invadió este territorio. Fernando VII es mucho anterior, Carlos III es antes, es con la expulsión de esto en 1500, Carlos IV y Carlos V. Entonces estamos entre Carlos IV y Carlos V. La respuesta correcta es Carlos IV. La respuesta correcta es Carlos IV.
¿sí? Porque Carlos V tiene que ver con el Imperio Español, la época de Hernán Cortés y todo. ¿Mm? Muy bien. Primer país latinoamericano en proclamar su independencia de España. Haití, México, Venezuela, Argentina. Aquí sí tienes que tener mucho cuidado porque mucha gente piensa que es México. No, la respuesta correcta es Argentina con la ayuda de Simón Bolívar. Argentina es el primer país de América Latina en conseguir su independencia con la ayuda de Simón Bolívar. Número 12. La revolución industrial del siglo XVIII inició en Francia, Inglaterra, Alemania o Estados Unidos. La revolución industrial del siglo XVIII inició en Inglaterra con la famosa máquina de vapor. La máquina de vapor surge en Inglaterra y comienza la revolución industrial. Surgen los trenes, surgen muchas máquinas que utilizaban vapor para trabajar. Número 13. Relaciona ambas columnas referentes a los movimientos sociales del siglo XIX. Ok, fíjate, el ludismo es la completa destrucción de las máquinas. Recuerda, el ludismo, viene de su nombre de la persona a quien lo propone. Recuerda, no me acuerdo bien su nombre, pero es la D. Vamos a buscar uno D. Como es muy fácil que el ludismo está relacionado con la destrucción de las máquinas, pues se los van a poner así, ¿no? Uno D, uno D, uno D. Bueno, vamos a seguir. 2. Cartismo. El cartismo mejora las condiciones laborales por la vía pacífica, garantiza el abasto de mano de obra barata, busca reforma política de derechos laborales o propone la victoria del proletariado. Ok, aquí el cartismo lo que se refiere es que se mandaban cartas a los patrones donde se pedían mejoras para los trabajadores. Entonces vamos a poner que es nuestra respuesta correcta, es el inciso C, ponemos 2C, buscamos aquí 12, híjole, todos tienen 2C. Entonces lo que va a cambiar aquí es en el tercero y en el cuarto. 3. Socialismo utópico. El socialismo utópico, ¿qué sería? Mejora las condiciones laborales por la vía pacífica o la propone una dictadura del proletariado. ¿Cuál sería? El socialismo utópico es que propone a través de un libro llamado Tomás Moro, es la mejora de las condiciones laborales por la vía pacífica, 3A. Entonces tenemos aquí 3A, todavía tenemos dos opciones que van con 3A, el inciso A y el inciso B. Y por último tenemos el socialismo científico que propone una dictadura del proletariado. Entonces tenemos 4E, buscamos cuál es el que tiene 4E, pues el inciso B. Entonces, ludismo busca la destrucción de las máquinas, cartismo busca las reformas políticas y derechos laborales a través de cartas, el socialismo tópico mejora las condiciones laborales por la vía pacífica y el socialismo científico propone una dictadura del proletariado. Muy bien. Vamos con la siguiente. 14. Ordena cronológicamente los siguientes hechos de la Edad Moderna. Esta puede ser una pregunta de cajón, ¿no? Las famosas preguntas de ordena cronológicamente los hechos. Ok. Tenemos Revolución Industrial, Reforma Protestante, la Enciclopedia, Caída de Constantinopla y la Guerra de los 7 Años. Ok. Nuestro primer evento por orden de hechos va a ser la caída de Constantinopla porque a partir de ahí va a iniciar la Edad Moderna. Entonces buscamos 4. ¿Cuáles opciones tienen con el 4? El inciso B y el inciso D. Bueno, seguimos. ¿Cuál seguiría después? ¿La Revolución Industrial, Reforma Protestante o la Guerra de los 7 Años? ¿O la Enciclopedia? No. Después viene la Reforma Protestante, ¿no? La Reforma Protestante es aquella reforma que utiliza Martín Lutero
que va en contra de todas las prácticas de la Iglesia, y luego viene la contrarreforma. Entonces vamos a poner que este sería nuestra segunda opción, le ponemos aquí 2, entonces sería 4-2, 4-2. El inciso B, vamos a ver si está bien, vamos a tratar de corregirlo, a ver si está bien. Luego dice que viene la enciclopedia, sí, viene la enciclopedia, que es la que va a proponer las ideas de la ilustración, entonces este es número 3. Y por último tenemos el 5, la guerra de los 7 años, la guerra de los 7 años que tiene que ver con Norteamérica, la guerra de los 7 años, entonces 5, y por último la revolución industrial 4, no, 4 sería este, y 5 la revolución industrial. Entonces nuestro inciso correcto es el B. Y número última, personaje conocido como Libertador de América: José San de Martín, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre o Miguel Hidalgo. Esta es muy fácil, Simón Bolívar. Recuerda que Simón Bolívar es conocido como el Libertador de América, ya que gracias a él se logró la independencia de Venezuela, Colombia, entre otros, ¿no? Es el gran libertador. Entonces aquí, Libertador de América, Simón Bolívar. Ahí está, ¿sí? Ahora aquí siguen más, fíjense. Me fui. Bueno, eso es todo. Entonces le acabamos de dar un repaso de los movimientos importantes de la revoluciones burguesas, cuáles son, qué es la ilustración, las respectivas obras de los autores más importantes de esa ilustración y lo que proponían, la enciclopedia, que es lo que la enciclopedia, la revolución industrial, la revolución francesa y los personajes que tienen que ver con la revolución francesa, que es como Robespierre, que es el que con él surge el famoso periodo de terror. Bueno, eso es todo y nos vemos en el próximo video con el siguiente tema de historia. Adiós.